El público en general tiene muchas preguntas con respecto a la Biblia y es sorprendente la cantidad de desconocimiento que existe sobre ella, seguramente porque se trata de una obra que simplemente damos por sentado o porque tendemos a creer lo que se nos dice sobre ella, lo que hace que muchas personas lleguen a tener una idea equivocada de este libro. Durante los siguientes minutos nos enfocaremos en algunos de los mitos que la rodean y sobre algunos datos básicos que quizá desconozcas, ya sea por falta de investigación o bien porque esa ignorancia favorece a cierto grupo o corporación. Quienes creen en la Biblia la consideran la palabra de Dios, es decir, que fue dictada por boca de Dios a profetas quienes se dedicaron a escribirla. La mayoría de los creyentes aceptan esta definición, aunque en realidad es tan ambigua que provoca una idea errónea sobre tales textos. Por ejemplo, no toda la Biblia contiene revelaciones de Dios, sino que muchas partes de la Biblia son genealogías, inventarios o historias de personas que vivieron hace muchos años. Como dijimos anteriormente, Dios no escribió la Biblia, sino que fue escrita por personas de carne y hueso como nosotros, y esas personas también escribieron la historia de sus pueblos, de sus reyes, de sus guerras, etc. Aunque en muchas ocasiones podemos leer las palabras que Dios mismo dirigió a ellos, en otras podríamos vernos enfrascados en los planos de construcción de un edificio enorme, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, los creyentes de la Biblia afirman que lo que se incluyó en ella es lo que Dios deseaba que conociéramos, aun cuando no siempre sean sus palabras directas. Algunos incluso rechazan cualquier otro texto que no haya sido incluido en ella, dándole carácter de abominación y descalificándolo automáticamente. Pero tales conductas quedan en duda cuando conocemos lo que realmente es la Biblia. Por desconocimiento o por decisión consciente, muchas personas consideran la Biblia como un cuaderno en blanco, en el que conforme los años fueron pasando y los profetas escribiendo en ella, se fue llenando hasta que el último de ellos se dio cuenta que las páginas se habían terminado y por consiguiente el libro había llegado a su fin y que lo que Dios tenía para dictar se había terminado. O también, como si la Biblia, tal como la conocemos actualmente, hubiera sido concebida como un solo libro desde el principio, nada más lejos de la realidad. Para comenzar, la Biblia cristiana está dividida en dos grandes partes o secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Especificamos Biblia cristiana porque también hay Biblia no cristiana. De hecho, lo que el mundo occidental conoce como Antiguo Testamento es la única colección de escritos que los judíos de la época de Jesucristo consideraban como escritura sagrada o palabra de Dios. De manera que los judíos también leen y creen en estos textos y actualmente siguen incluidos en sus textos sagrados con la salvedad de que ellos no aceptan el término Antiguo Testamento porque para ellos no existe ningún otro testamento. Es por eso que el Nuevo Testamento no está incluido en ellos porque contiene la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, así como la obra de sus apóstoles y las cartas que enviaron a los creyentes de la época. Y esto se debe a que no creen en Jesucristo, por lo que su vida y obra no tienen ninguna relevancia para ellos. En contraste, para los cristianos, mayormente el mundo occidental, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tienen la misma validez y son considerados igual de sagrados. En resumen, el Antiguo Testamento fue escrito durante el transcurso de muchas generaciones y autores, y el idioma en que mayormente fue escrito es el hebreo, mientras que el Nuevo Testamento es la obra de un grupo mucho más reducido de escritores que vivieron todos en una misma generación y casi todo se escribió en griego. El Nuevo Testamento da fe del nacimiento de una nueva religión, el cristianismo. En suma, los escritos que contiene la Biblia cristiana tardaron unos 1000 años en terminarse, aunque el periodo de tiempo que narran es mucho mayor, remontándose a la creación del mundo. Como hemos visto hasta ahora, la Biblia no es obra de un solo escritor, sino de muchos, además de que se trata sobre todo de una compilación o una colección de diferentes escritos de épocas diferentes compendiadas en un solo tomo, y no fue Dios quien hizo tal compendio.
La palabra Biblia proviene del griego y significa libros, lo cual nos recuerda su origen diverso. Se dice que los hebreos comenzaron utilizando el término y posteriormente fue adoptado por los cristianos. Era una época en que realmente eran libros como su nombre lo indica, es decir, aún no estaban encuadernados en uno solo. Debemos tener en cuenta que al usar el término libros nos estamos refiriendo a las obras que cada escritor creó. Por ejemplo, los libros de Moisés son 5, los conocidos como Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Aunque cabe aclarar que la autoría de tales libros no es más que una presunción, ya que no hay forma de comprobar que realmente fue él quien los escribió. Sin embargo, esta es una situación particular y otros textos son más fácilmente identificables. Entonces, los cristianos primitivos comenzaron a agrupar los escritos en uno solo por cuestión práctica o por comodidad. Pero muy pronto los cristianos de esa época comenzaron a darse cuenta de que había muchos libros de los que no estaban seguros si realmente eran escritos por quienes se suponía. Quizá el autor se hizo pasar por otro, o si de verdad habían sido textos inspirados por Dios. Entonces, ¿cuáles textos son originales, verdaderos, realmente escritos por profetas o enviados de Dios? ¿Cuáles deben ser tomados como escrituras sagradas y cuáles no? A los libros que son aceptados por la autoridad se les denomina canon, que significa regla o medida, y de ahí en adelante sus palabras ya no son objeto de duda y se han de utilizar como base de sus creencias y doctrinas. Pero esto es un problema más viejo que el cristianismo. Por ejemplo, los judíos al principio solo aceptaban como canon los primeros 5 libros de la Biblia, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto se debe a que muchos profetas fueron sus contemporáneos y les costaba mucho aceptarlos como intermediarios divinos. De modo que los profetas que ahora todos aceptan sin discusión, durante su vida experimentaron el rechazo, el oprobio y hasta el martirio, porque sus escuchas dudaban de ellos. Conforme las generaciones pasaban, se iban aceptando a más personas como profetas y por consiguiente más libros, o rollos en esa época. Eran aceptados como sagrados y por consiguiente la colección fue creciendo cada vez más. Llegamos a la época posterior a Cristo y una vez más la incógnita de qué libros debían ser incluidos en el canon surgió. Al principio fue solo la tradición lo que hacía que la gente fuera reconociendo y aceptando los textos, pero la duda permaneció durante tantos años que aún en 1546, durante el Concilio de Trento en la sesión celebrada el 8 de abril de ese año, se discutió el tema. Fue hasta entonces en que la Iglesia Católica decidió qué libros serían admitidos como sagrados y qué no, por lo que las peticiones de los luteranos alemanes fueron denegadas y posteriormente, al separarse ellos de los católicos, adoptaron un canon diferente. En la actualidad, las iglesias cristianas distintas a la católica utilizan el mismo canon en lo que refiere al Nuevo Testamento, o sea, que se puede decir que todas las Biblias, sin importar la religión que las imprima, contienen los mismos libros en el Nuevo Testamento, a saber, en cambio, con el Antiguo Testamento surgen las discrepancias. Las iglesias que profesan la fe cristiana utilizan el siguiente canon para el Antiguo Testamento, mientras que la Iglesia Católica, como se mencionó antes, difirió de ellas. Incluye los siguientes libros extra. Sin embargo, todas las religiones consideran la lectura de esos libros extra como provechosa, aunque no inspirada por Dios. Los libros que quedaron fuera del canon de la Biblia los conocemos como apócrifos. Aunque hoy en día el término apócrifo significa falso, no aplica para los libros en cuestión. En realidad, apócrifo significa oculto y se refiere a los libros que no entraron dentro de ningún canon. Como dijimos anteriormente, todas las religiones cristianas están de acuerdo en que la lectura de los libros apócrifos es provechosa. En últimas fechas, algunas corrientes se dedican a relanzar año con año, en fechas clave,
documentales sobre ciertos libros que no concuerdan con la idea que el mundo cristiano tiene sobre Jesús o la iglesia cristiana primitiva. Al respecto, se debe considerar un concepto conocido como evangelios pseudoepígrafes. La palabra pseudo significa falso y epígrafe, afirmación. Algunos de los libros que no están incluidos dentro del canon de la Biblia son proclamados por los cristianos como pseudoepígrafes, por lo que significa que alguien firmó tales documentos haciéndose pasar por alguna autoridad de la iglesia primitiva, o bien alguien se lo atribuyó equivocadamente a alguno de ellos. Para los cristianos, eso explica por qué algunos de los libros que no están incluidos en la Biblia causan tanto furor año con año cuando se reaviva el tema en la televisión, pues al no tratarse de escritura inspirada, estos relatos contienen errores o pasajes que se contraponen a la doctrina establecida en los demás libros, y esto sirve de base para poner en tela de juicio todos los conceptos que el mundo tiene sobre el cristianismo año con año. El público tiende a suponer que por el solo hecho de tratarse de algo muy antiguo, la información que contiene tiene que ser forzosamente fidedigna. Pero así como en la actualidad existen visiones alternativas y fuera de la realidad a gran cantidad de temas, es lógico pensar que lo mismo pudo haber ocurrido hace cientos de años. Entendemos pues que los libros escritos por profetas, o las escrituras como mucha gente prefiere llamarles, tienen mucho tiempo de existencia, pero que el concepto de Biblia nació junto con el cristianismo. Así que en términos estrictos, la idea de la Biblia es relativamente nueva. Lo más lógico sería pensar que los libros que la Biblia incluye están enlistados en orden cronológico, es decir, que el del inicio se inscribió primero y el del final fue el último en escribirse, una presunción justificada por el orden dado a los libros, pero equivocada. Génesis es el primer libro incluido en el Antiguo Testamento y aunque narra la creación del mundo, no fue el primero en escribirse. Génesis fue escrito entre los años 1445 a 1405 a.C. El primer libro en escribirse fue Job, en una fecha desconocida, pero a juzgar por el contexto se presume que fue escrito antes del llamamiento del profeta Abraham, lo cual lo pone en una fecha muy difícil de establecer. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, pero el último en escribirse fue Nehemías. Con el Nuevo Testamento pasa lo mismo. El primer libro es Mateo, pero el primero en escribirse fue Santiago. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Mucha gente cree que este libro es como el sello final de la Biblia basándose en este texto. Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Como hemos visto hasta ahora, cuando Apocalipsis se refiere a este libro, no se refiere a la Biblia, porque aún no se compilaba. Es obvio que se refiere únicamente al libro de esta profecía, es decir, únicamente al libro de Apocalipsis. Además, Apocalipsis tampoco fue el último libro en escribirse. El Evangelio de San Juan, del mismo autor, se escribió después de Apocalipsis. El último libro en ser escrito de la Biblia fue la tercera epístola de Juan, el mismo Juan. Los eruditos lo datan por el año 100 después de Cristo, 110 y algunos hasta el 115. Así que si aplicáramos tal advertencia para toda la Biblia, varios libros no estarían incluidos en ella. Cabe mencionar que la misma aseveración se encuentra en la mitad del Antiguo Testamento, como por ejemplo Proverbios 30:6.